Hay una frase que no importa cuánto tiempo pase, siempre vuelve. Es como un estribillo de una canción que todos nos sabemos de memoria, pero que nadie recuerda exactamente quién la compuso. Dice algo así como, si devaluamos, seremos más competitivos. La has escuchado mil veces, ¿no? 1000 veces es poco. Es el mantra favorito de ciertos sectores cuando las cosas se ponen difíciles. Es casi un reflejo condicionado. La economía se estanca y la solución mágica que aparece en la mesa es tocar el tipo de cambio. Pero cada vez que escucho eso, me corre un frío por la espalda, porque parte de un error conceptual gravísimo. Confundimos competitividad con precio, y no son lo mismo, ni de cerca. Exacto. Es como si una tienda dijera que es la mejor del barrio solo porque está liquidando todo al 50% por cierre. Vendes más, seguro, pero eso te hace un mejor negocio. Esa es la analogía perfecta. Si tú bajas los precios porque estás rematando el stock, vas a ver un pico de ventas, claro. Pero eso no significa que tu negocio sea saludable. Significa que estás desesperado. Un país no es competitivo porque su moneda no vale nada. Pensar así es una trampa. Un país es competitivo porque su gente, sus empresas y su sistema producen mucho valor. La competitividad es productividad, no una etiqueta de precio rebajado. Pero entiendo por qué es una idea tan seductora, ¿sabes? Porque la productividad suena a trabajo duro, suena a largo plazo. En cambio, la devaluación se siente como un atajo. Firmas un papel, cambias un número y ¡puf! De repente tus productos son más baratos para el mundo. Parece magia. Y ahí está el problema. Es la ilusión del atajo. Cuando un país basa su estrategia en tener un tipo de cambio barato, lo que está diciendo implícitamente al mundo es cómprenos, somos competitivos porque somos baratos. Pero piénsalo un segundo, ¿qué implica realmente ser barato en el contexto de una nación? Implica que tu mano de obra es barata, que los salarios de la gente, medidos en moneda dura, son bajos. Exactamente. Estás ofreciendo el empobrecimiento de tu población como ventaja comercial. Eso no es una estrategia de desarrollo, es una estrategia de supervivencia. Es como si tú, para competir por un puesto de trabajo, le dijeras a tu jefe, no me contrates porque soy el más capacitado o el que tiene mejores ideas. Contrátame porque soy el que cobra menos. Puedes conseguir el empleo, sí, pero nunca vas a prosperar. Te vas a quedar estancado en la precariedad. Y además es una carrera hacia el fondo, porque siempre puede aparecer otro país dispuesto a ser aún más barato que tú. Tal cual. Siempre habrá alguien más desesperado. Si tu única ventaja es el precio, eres sustituible. En cambio, la competitividad real, la que hace que países como Alemania, Suiza o Corea del Sur sean potencias, no tiene nada que ver con ser baratos. De hecho, son países caros, pero el mundo les compra igual. ¿Por qué? Porque lo que producen tiene un valor que justifica ese precio. Ahí es donde entra la lista de cosas aburridas pero esenciales que mencionábamos antes de grabar. Porque claro, decir vamos a devaluar es un titular sexy, pero decir vamos a mejorar la logística portuaria no vende periódicos ni gana elecciones tan rápido. Es que la competitividad real es estructural, es aburrida, es lenta y es difícil. Se construye con ladrillos, no con papel moneda. Hablamos de infraestructura eficiente, por ejemplo. De nada te sirve tener un dólar alto si sacar tu producción del campo al puerto te cuesta el doble porque los camiones se rompen en rutas llenas de baches o porque no hay trenes de carga. O si el contenedor se queda parado 3 semanas en la aduana por burocracia. Ese es el otro pilar, las instituciones, la seguridad jurídica. Un inversor serio, uno que quiere poner una fábrica para quedarse 20 años, no mira solo si hoy la moneda está barata, mira si las reglas del juego van a ser las mismas el año que viene.
Si cada 4 años cambiamos todo el sistema impositivo o regulatorio, no hay competitividad que valga. El riesgo país es un impuesto invisible que pagamos todos. Y luego está el tema del talento, porque volvemos a lo mismo. Si queremos producir valor, necesitamos gente capaz de crearlo. Educación de calidad. Es el motor de la innovación. Hoy en día, la riqueza de las naciones no está en sus recursos naturales, está en lo que tienen en la cabeza sus ciudadanos. Si tienes un sistema educativo que no prepara para el siglo XXI, puedes devaluar todo lo que quieras, que no vas a inventar el próximo iPhone ni la próxima vacuna. Solo vas a ensamblar piezas baratas para que otros se lleven el margen de ganancia. Es brutal verlo así. Básicamente la devaluación es como tomar analgésicos para una fractura expuesta, te quita el dolor un rato, te hace sentir que puedes caminar, pero el hueso sigue roto y si sigues caminando, el daño se vuelve irreversible. Me gusta esa imagen médica. Y agregaría algo más. La competitividad cambiaria es adictiva, como el analgésico. Una vez que empiezas a usarla para tapar tus ineficiencias, cada vez necesitas dosis más altas. Ah, perdimos competitividad porque tenemos inflación alta. Bueno, devaluemos otra vez. Y entras en un ciclo vicioso donde la moneda es cada vez más irrelevante y la pobreza es cada vez mayor. Ahora, déjame hacerte una pregunta un poco más filosófica o quizás política. Si esto es tan evidente, si la historia económica nos muestra una y otra vez que los países ricos no se hicieron ricos devaluando, ¿por qué seguimos cayendo en la trampa? ¿Por qué compramos ese discurso? Porque la competitividad real requiere sacrificios presentes para beneficios futuros, y la política generalmente vive en el presente. Construir una buena infraestructura lleva 10 años. Reformar el sistema educativo lleva una generación. Mejorar la logística requiere pelearse con sindicatos o con monopolios. Todo eso tiene un costo político alto y un beneficio que quizás disfrute el próximo presidente. La devaluación, en cambio, es inmediata. Da una sensación de alivio instantáneo a los exportadores, licúa deudas del Estado. Es un parche muy tentador. Es la diferencia entre ir al gimnasio todos los días y comer sano versus hacerse una liposucción. Y la liposucción puede salir mal, muy mal. Pero hay algo más profundo. Creo que a veces nos falta confianza en nuestra capacidad de generar valor real. Nos hemos convencido de que nuestro rol en el mundo es vender materias primas o manufacturas básicas. Y para eso, el precio es lo único que importa. Si cambiáramos la mentalidad y dijéramos, no, nosotros queremos vender inteligencia, diseño, tecnología, entonces la obsesión por el tipo de cambio pasaría a segundo plano. Mencionaste la logística moderna y la seguridad jurídica. Me quedé pensando en cómo eso afecta al pequeño empresario, porque a veces hablamos del país, pero el que sufre la falta de competitividad real es el tipo que tiene una pyme. Totalmente. Imagina hasta un fabricante de muebles. Si él quiere exportar, no solo compite con el precio de la madera, compite con la energía que usa su fábrica. Si la red eléctrica es inestable y tiene que comprar generadores, su costo sube. Compite con el sistema financiero. Si no hay crédito o las tasas son usurarias, no puede comprar máquinas nuevas. Compite con la justicia laboral. Si tiene miedo de contratar porque un juicio lo puede quebrar, no crece. Todo eso es el costo país, y no hay devaluación que arregle eso. De hecho, la devaluación suele encarecerle las máquinas que necesita importar para ser mejor. Es como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. Y en lugar de quitarnos la mochila, que sería hacer las reformas estructurales, nos dicen, no te preocupes, vamos a bajar la línea de meta para que parezca que corriste más rápido. Qué buena metáfora. Bajar la línea de meta. Eso es exactamente la competitividad cambiaria. Nos mentimos a nosotros mismos. Y el mundo se da cuenta. Los mercados no son tontos. Saben diferenciar entre un país que es barato por ineficiente
y un país que es eficiente y productivo. El capital real, el que busca inversión a largo plazo, va donde hay productividad creciente, donde hoy se produce más que ayer con los mismos recursos. Eso es el verdadero crecimiento. Y sin embargo, cada vez que hay una crisis, escuchamos a los expertos de turno en la televisión pidiendo un tipo de cambio competitivo. Deberíamos empezar a ponerle subtítulos a esa frase. Cuando dicen eso, deberían leerse abajo. Queremos salarios más bajos. Sería lo ni lo honesto. Queremos ser más pobres en dólares para ver si alguien nos compra algo. Es duro decirlo así, pero es la realidad matemática. Si tu moneda vale menos, el trabajo de tu gente vale menos en el mercado global. Punto. No hay magia. La riqueza no se imprime, se produce. Y para producir más y mejor, necesitas ese ecosistema del que hablábamos: educación, infraestructura, reglas claras, innovación. ¿Crees que hay un componente cultural en esto? Esa idea de la viveza, de buscar el camino fácil. Puede ser la cultura del atajo. Creemos que podemos saltarnos las etapas del desarrollo, que podemos tener el nivel de vida de Suecia con la productividad de un país que no invierte en sí mismo. Y los atajos, en economía, son peligrosos. Casi siempre terminan en callejones sin salida. Te metes por el atajo porque parece más rápido y de repente te encuentras contra una pared. Y para salir de ahí, tienes que retroceder todo lo que avanzaste y el costo es doble, Y el retroceso suele ser una crisis dolorosa. siempre. Porque cuando la devaluación ya no alcanza, cuando ya no puede ser más barato porque la gente no puede comer, estalla todo. Y ahí te das cuenta de que perdiste 10, 20 años discutiendo el precio del dólar en lugar de discutir cómo mejorar los puertos, cómo enseñar programación en las escuelas o cómo simplificar los impuestos. Es frustrante porque las soluciones están ahí, no es que haya que inventar la rueda, sabemos que funciona en el mundo. Sabemos que funciona, pero requiere un acuerdo social. Requiere que dejemos de pensar en la próxima elección y empecemos a pensar en la próxima generación. La competitividad real es un camino, no un destino. Es un proceso constante de mejora. Nunca terminas de ser competitivo. Siempre tienes que innovar un poco más, educar un poco mejor. Es una maratón que no termina nunca, pero es la única carrera que vale la pena correr si quieres que tu sociedad viva bien. Me quedo con esa idea. La competitividad real es un camino, la cambiaria es un atajo al precipicio y creo que es importante que como ciudadanos empecemos a exigir ese cambio de discurso. Cuando nos vendan la solución del tipo de cambio, preguntar, ¿y qué estamos haciendo con la educación y con la infraestructura? Exacto. No dejarnos encandilar por los espejitos de colores. Preguntar por los cimientos, porque al final del día la prosperidad de un país es el reflejo de lo que es capaz de hacer, no de cuánto vale su billete. Para cerrar, me gustaría que dejemos una reflexión sobre lo que se viene, porque si entendemos que la devaluación es hija de la falta de competitividad y a su vez alimenta la inflación, hay otro monstruo en la habitación del que no hemos hablado hoy. Sí, el combustible, porque la tentación de devaluar no surge de la nada, surge muchas veces de la necesidad de financiar desequilibrios. Cuando gastas más de lo que tienes, cuando vives de prestado, la devaluación termina siendo la forma de licuar esas deudas. El famoso déficit. El déficit y la deuda son los gemelos que alimentan esta tentación inflacionaria y devaluatoria. Si no ordenamos las cuentas, es muy difícil pedirle al tipo de cambio que se quede quieto. Pero eso es un tema gigante que merece su propio espacio. Sin duda. Y es justo de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Vamos a meternos en el barro del déficit y la deuda para entender por qué son el motor de esta inestabilidad que nos impide construir esa competitividad real de la que hablamos hoy. Va a ser interesante, porque ahí es donde se ve realmente quién quiere pagar la cuenta de la fiesta.
Gracias por este análisis. Creo que nos vamos con una visión mucho más clara, menos obsesión por el precio del dólar y más obsesión por el valor de nuestro trabajo. Así es. A producir, no a especular. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio.